¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos nuevamente a este 10º ciclo de videoconferencias interactivas de 2011, aquí desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Este ciclo lleva por tema Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Pues bien, el día de hoy, como siempre, pues la doctora Laura Magaña Valladares les envía un cordial saludo. Ella es nuestra secretaria académica y pues para empezar este día vamos a tener una videoconferencia muy interesante, como bueno, todas las que hemos pasado, y con un ponente que bueno, estamos hoy de manteles largos. Vamos a tener la videoconferencia Liderazgo en Servicios para una Mejor Salud. El ponente será el doctor Juan Francisco Molina Rodríguez y como siempre lo digo, pues nos quedamos cortos al decir parte de su cápsula académica. El doctor, pues bueno, actualmente él es subdirector académico del CIS, de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, es coordinador académico de la maestría en Salud Pública con área de concentración en Administración en Salud. Es también coordinador del programa Mesoamericano de Capacitación y Desarrollo Institucional del Instituto Mesoamericano de Salud Pública. En cuanto a su formación académica, él es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, tiene su maestría en Medicina Social por la UAM Xochimilco, es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. En cuanto a su experiencia gerencial, pues bueno, él es director general de los servicios de salud de la Secretaría de Salud de Morelos, ha sido también jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, subdirector de salud pública, de los servicios de salud de Morelos, director general del Sistema Estatal DIF Morelos, jefe de atención médica de la Delegación Estatal del ISSSTE, aquí también en Morelos, delegado federal en Morelos del Progresa, Sedesol, profesor de posgrado de aquí de la Escuela de Salud Pública y también en el Instituto Politécnico Nacional, de la Facultad de Medicina en la UAM y su especialidad en Medicina Familiar en el ISSSTE de la UNAM. Sus áreas de interés es la gerencia y el liderazgo en salud, la administración en salud, políticas de salud, sistemas de salud, equidad y desigualdad en salud. Pues bueno, aunque toda su parte de su experiencia gerencial ha sido aquí en Morelos, pues, el doctor no es morelense, pero afortunadamente lo tenemos trabajando aquí con nosotros. Doctor Juan Francisco Molina, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Berta, muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos a sus órdenes para iniciar esta videoconferencia el día de hoy sobre liderazgo y sistemas de salud. Claro que sí, adelante. Mencionábamos, retomando nuevamente el inicio de esta conferencia, comentarles que estamos nosotros adscritos al Centro de Investigación en Sistemas de Salud, que es uno de los centros del Instituto Nacional de Salud Pública y que, como pueden ver en el logo abajo a la derecha de las diapositivas, este año estamos cumpliendo de actividades de investigación, enseñanza y servicio relacionadas con los sistemas de salud. Y es pues el expertise que este centro ha desarrollado durante estos 15 años, todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud y algunos aspectos fundamentales que vamos a revisar en la ponencia es justamente el tema de el liderazgo para los servicios de salud en el marco de la operación y funcionamiento de los sistemas nacionales, regionales y locales de salud. Quiero comentarles que también el Centro de Investigación en Sistemas de Salud tiene bajo su responsabilidad la coordinación general del Instituto Mesoamericano de Salud Pública. Entonces las actividades, como mencionaba Berta Luz, que hemos desarrollado en el estado, también lo desarrollamos en todos los estados sur-sureste de México, 10 estados sur-sureste de México y todos los países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana. Entonces, bueno, pues este es el marco en el que nosotros estamos participando el día de hoy, en el marco del 15 aniversario de nuestro centro de investigación, y vamos a iniciar pues la conferencia. Quisiera también poner en el contexto de que esta presentación que haremos el día de hoy con todos ustedes tiene pues como propósito hacerles un llamado a la acción para que todos los gerentes de servicios de salud, de programas de salud o de unidades de salud
tanto los que están actualmente en su función gerencial como los futuros gerentes que lleguen por los cambios de administración o modificación en la conducción de sus organizaciones, pues hacer un llamado pues para que estén bien preparados para poder ser líderes en la conducción de sus unidades de salud, de sus programas de salud, de servicios de salud y lograr excelentes resultados en beneficio pues de la población que es a quien nos debemos como servidores públicos y como trabajadores de la salud, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la enseñanza o la prestación de servicios de salud. Entonces, el liderazgo, ¿por qué hacemos esto? Bueno, vamos ahorita a irlo revisando. Quisiera, como una parte contextual, comentarles pues que algo que seguramente ya es de su conocimiento, que vivimos en un país en permanente transición y agudizada, digamos, en los últimos años. Hablamos de que estamos atravesando por una transición demográfica cuya característica principal es el adelgazamiento de la base de la pirámide poblacional y el incremento en la proporción de adultos y de adultos mayores en la cúspide de la pirámide, de tal manera que cada día que pasa pues tenemos mayor proporción de individuos de edades que van de los 50 hacia arriba o adultos mayores de los 65 hacia arriba, y que esto implica un nuevo reto para dar respuesta a las necesidades que esta población plantea a los sistemas de salud que vamos a ver más adelante, que se caracterizan pues por frecuencia mayor en cuanto a procesos de enfermedad, una mayor demanda de atención en materia de servicios de salud, nuevos servicios que se requieren, tales como sería el caso de geriatría, gerontología, psicología, etc. Asimismo, podemos hablar que atravesamos por una transición epidemiológica, dicen nuestros epidemiólogos. Otras corrientes de la epidemiología nos hablan de no una transición epidemiológica, sino más bien de una polarización epidemiológica. De cualquier manera, lo que significa esto es que nuestro país todavía, y nuestros países también en toda América Latina y países en vías de desarrollo, vienen arrastrando un rezago en cuestiones de prevención y control de algunas enfermedades como la tuberculosis, lepra, paludismo, chagas, etcétera, y a eso se suman el incremento en nuevos padecimientos, o más bien el incremento en padecimientos de carácter crónico degenerativo, como sería la diabetes, la hipertensión, las neoplasias, y a eso tendremos que agregarle la emergencia de nuevos problemas como sería la violencia, las lesiones, los problemas de salud mental, y agregaríamos también las enfermedades emergentes o las nuevas enfermedades como serían pues las pandemias o las epidemias que hemos tenido de influenza A, H1N1 y otros problemas de salud por ahí como el SARS y otros que podemos estar en riesgo de padecer o de sufrir en nuestros países. Esto ha cambiado entonces también el comportamiento del proceso de salud y enfermedad en nuestras poblaciones y se caracteriza por una predominancia de enfermedades de carácter crónico, degenerativo y aspectos de lesiones y salud mental que también representan un nuevo reto para los sistemas de salud y para la atención a la problemática de salud. También estamos en una transición de riesgos. Decíamos, se han sumado una serie de riesgos como son, ustedes ya lo conocen, el alcoholismo, la drogadicción, hay que resaltar el tabaquismo y sobre todo el sobrepeso y la obesidad, considerando que es una de nuestras, pues hablamos de la pandemia, en el caso de México, ya México ocupa uno de los primeros lugares, si no es el primer lugar en sobrepeso y obesidad del mundo entero. Y otros países de vías de desarrollo también ya vienen enfrentando, sumado a los riesgos que tienen que ver con la mal alimentación o la malnutrición o la desnutrición. Ahora agregamos problemas como sobrepeso, obesidad y algunos padecimientos nuevos como sería la anorexia nerviosa o la bulimia, que son nuevos riesgos que también implican nuevas necesidades de atención.
También tenemos que mencionar la transición social y la transición política por la que atraviesan nuestros países. Algunos politólogos refieren que la transición social y política puede durar entre 10 y 30 años. Así que cuando hablamos de la alternancia en nuestro país, de una mayor democratización y una mayor participación política, pues esta todavía no se agota, está en proceso apenas. Apenas ustedes saben que nuestro país ya tiene un nuevo mosaico político caracterizado por la diversidad de representaciones políticas dentro de los gobiernos de los estados, representada por los diversos partidos políticos que gobiernan los estados, los municipios, y además se habla de una alternancia en la presidencia de la República, que por cierto el próximo año es un año importante porque es el año electoral en el cual se va a elegir un nuevo presidente de nuestro país. Esto cómo impacta, decíamos, en el comportamiento de los sistemas de salud. Pues esto implica enfrentar retos, como decíamos, mencionamos al inicio de la presentación, como ¿no? El reto de la transición demográfica. En esta gráfica ustedes pueden ver en blanco, la pirámide blanca corresponde a la distribución de la población por edad y sexo que tenemos en 1975. Vean ustedes la base amplia que tenemos en los menores, en la población de 0 a 4 años y la, pues digamos, finura de la cúspide de la pirámide en cuanto a población de 65 y más años. En azul se observan, de acuerdo con las proyecciones que ha hecho el Consejo Nacional de Población, en azul se observa la pirámide poblacional correspondiente al año 2000 y en rojo sería el comportamiento esperado, según el Consejo Nacional de Población, de la población para el año 2025. Esto implica entonces que va a haber un adelgazamiento todavía mayor de las bases de la pirámide, una disminución en la proporción de menores de 5 años, 5 a 9 de 0 a 4, y un incremento muy importante en los grupos de mediana edad y de la edad extrema o de adultos mayores. Se observa que está habiendo comportamientos o modificaciones en el comportamiento de la dinámica poblacional. Como pueden ustedes observar al extremo derecho, la tasa de crecimiento anual en la población de 65 años y más anda más o menos por el 3.8%. Significa que cada año se está ampliando pues esa base de los adultos, en virtud de pues también las expectativas y del incremento en la esperanza de vida, el mejor control de los padecimientos, una mayor sobrevida, lo que implica que cada vez tenemos más viejos en nuestra población. Y se va a observar, o se empieza a observar, una disminución en la población menor de 5 años con tasas de crecimiento que incluso se espera que podrían llegar a ser negativas, menos un 3% anual. Esto significa que disminuyen los nacimientos, siguen existiendo mortalidad infantil y por lo tanto la base poblacional se va haciendo más estrecha. Esto implica, ya decíamos, retos pues de necesidades y de diseño de nuevas formas de organización y funcionamiento y nuevas formas de conducción de los sistemas y de los servicios de salud para responder a este reto demográfico. En esta gráfica lo que vemos es el comportamiento de la transición epidemiológica. Si ustedes observan, en el año 1950 aproximadamente el 50% de las enfermedades, que son las que están en azul, correspondían a enfermedades que hoy llamamos del rezago, que son pues enfermedades infectocontagiosas, desnutrición, problemas de salud reproductiva, enfermedades transmisibles, transmitidas por vector, etc. Y la otra mitad, del otro 50%, correspondía a problemas emergentes y problemas de enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas. Si vemos para el año cómo paulatinamente va disminuyendo la proporción de enfermedades del rezago y de enfermedades infectocontagiosas o enfermedades transmisibles, y cómo se va incrementando la proporción, de manera que esperaremos que para el año 2025 el 90% de la carga de enfermedad sea atribuible a problemas
de enfermedades no transmisibles, lesiones, violencias y problemas de salud mental fundamentalmente. Y solo el 10% aproximadamente correspondería a enfermedades de carácter infectocontagioso. Si esto lo cruzamos con el desarrollo de los sistemas de salud, vamos a ver que las transiciones demográfica, social, económica, política, etcétera, han sido más rápidas de lo que ha sido la transición en nuestros sistemas y servicios de salud. Hablamos de que nuestros servicios de salud y nuestras instituciones creadas alrededor del año 40, 43, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, posteriormente el ISSSTE, fueron pues diseñadas, organizadas y siguen funcionando para enfrentar problemas de carácter infectocontagioso. Y no hemos entrado de manera decidida en una transición de nuestro sistema de salud y de los servicios de salud que nos permitan enfrentar todos estos retos, lo cual pues requiere de una urgente atención por parte de los que dirigen o conducen el sistema y las instituciones de salud y los que son por supuesto los líderes. También tenemos que comentar que tenemos otro tipo de transiciones como es la transición social, en los cuales se caracteriza por un alto grado de urbanización. Nuestro país, México, ya el 85% aproximadamente de su población vive en áreas urbanas. Solo un 15% vive en áreas rurales. Esto, pues, sumado a la creación, o más bien, más que a la creación, el surgimiento de las megaciudades y las grandes zonas metropolitanas, representa también un nuevo reto a los servicios y un nuevo reto a los sistemas de salud. Ahora estamos hablando de los problemas de salud, enfermedad y de servicios de las megaciudades, ¿no? La Ciudad de México con toda el área metropolitana conurbada, donde pues viven y conviven alrededor de 25 millones de habitantes, prácticamente la cuarta parte de la población nacional. La ciudad de Guadalajara y sus alrededores conurbados con otros municipios, Monterrey, etcétera. De tal manera que estamos hablando pues de nuevas formas de convivencia que nos llevan a diferentes formas y comportamientos de la población y por ende también diferente comportamiento del proceso salud-enfermedad, atención. Esto implica pues que ahora tenemos problemas para el acceso y la utilización de los servicios de salud, ya no en el área rural, ahora es en el área urbana y sobre todo en las megaciudades, decíamos. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de liderazgo y sistema de salud es que tenemos otro elemento de la transición social que es un mayor nivel educativo. Ya podemos hablar de que nuestra población tiene un nivel educativo ya que anda por ahí rasando la secundaria, lo que implica una mayor capacidad de pues procesamiento de información de la población, mayor también educación en materia de salud y por ende también mayor exigencia y mayor demanda porque tienen también más conocimiento de lo que son sus necesidades y de lo que son sus derechos en materia de salud. Entonces tenemos que enfrentar este otro reto. Y bueno, ahora la condición de la mujer, que con esto de las leyes, digamos, de la equidad y de la igualdad, tenemos que considerar también nuevo comportamiento de los problemas y padecimientos en el género femenino, ya que hay un proceso acelerado de incorporación de la mujer a los procesos políticos, económicos, sociales. Ya no es la mujer que es ama de casa al 100%, sino que está en permanente pues, convivencia en la sociedad, y esto representa nuevos comportamientos que nos llevan también a nuevas condiciones de salud e enfermedad. Vivimos también la era de la expansión del conocimiento. Hablamos de la era del conocimiento y de la comunicación a través de la gran red o la macro red, que implica nuevas formas de acceder a todo tipo de información vía internet y la posibilidad, por un lado, de utilizar todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación en aras de pues procurar o mejorar la salud, pero también un riesgo. Ya por ahí algunos expertos dicen que de la información que circula por el internet, el 90% es basura y que puede ser perjudicial incluso.
y solamente un 10%. Entonces tenemos que aprender a cómo manejar este tipo de herramientas tecnológicas para acceso y transmisión de la información. Esto va sumado pues a la innovación tecnológica. Ya pues a mí me tocó todavía conocer las computadoras que eran del tamaño de una recámara, pues, prácticamente serían que 3 metros de altura por 3 de ancho y 4 de largo, y eso era una computadora que tenía una capacidad de 286 megas, ¿no? Y ahora cualquier USB, cualquier teléfono celular, cualquier aparato, pues rebasa, pero infinitamente ese tipo de capacidad. Entonces, hablamos de la famosa innovación tecnológica que pues nos lleva a la posibilidad de que la mayor cantidad de población acceda a este tipo de elementos y herramientas que pues transforman nuevamente los comportamientos y la manera de circular la información y los procesos de comunicación, y que lleva también eso pues sumado a nuevas formas de tomar decisiones en los comportamientos y en los estilos de vida de la población. Una gran cantidad de gente pues ya tiene sus computadoras en casa, sus laptops, todo el mundo carga sus celulares, sus iPads, etcétera. Una gran cantidad pues de aparatos y de innovaciones que tienen su lado bueno y su lado de riesgo, y tenemos que considerarlo cuando hablamos de los sistemas de salud. Ya de la transición política ya hablamos de una mayor democratización en el país que nos lleva a un proceso de mayor democratización en la salud. Esto es, nuevas formas de relacionarse los prestadores de servicios con la población. Y tenemos que modificar o buscar nuevas formas de tratar con las comunidades, con las poblaciones, con los grupos. Hay una gran cantidad de grupos organizados de usuarios. Un ejemplo de ellos son las personas que viven con VIH-Sida, ¿no? que están muy bien organizados y que permanentemente demandan pues respuesta a sus necesidades y respeto a sus derechos, y que pues, hagamos algo en contra de la discriminación y el estigma, etcétera. Así como eso hay gente organizada para la diabetes, ¿no? Hay una red aquí en México nacional de diabéticos y familiares que realizan incluso sus propios eventos para revisar los avances y todo lo que pueda haber de nuevas tecnologías para el control y prevención de la enfermedad. Y así como eso, pues nos lleva a nuevas formas de participación de la población. Lo importante es que debemos de seguir nosotros promoviendo en los sistemas de salud los valores que pues apuntalen y fortalezcan el comportamiento de los servidores públicos y de los prestadores de servicios de salud, como sería pues trabajar siguiendo el valor o aplicando el valor de la justicia, de la libertad, de la representación, de la participación, y ahora se suma la rendición de cuentas. Ya no cualquier funcionario tiene que rendir cuentas no solo al gobierno y a sus autoridades o a la función pública, sino también a la sociedad. Existe, recuerden, una nueva ley, la ley de transparencia para el manejo de los recursos, y otra ley que es la ley de acceso a la información. Entonces, todo lo que hagamos, mientras no sea cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional, es información que se considera bien público y que debe estar a la disposición de cualquier ciudadano, y cualquier ciudadano puede solicitarla y averiguar qué estamos haciendo en materia de salud, en materia de servicios y cómo respondemos a las necesidades. Y bueno, eso tiene que ver también con el contexto en el que estamos viviendo, donde cada día en materia de servicios de salud tenemos un gran reto, el reto de los costos. Cada día es más costoso los servicios de salud, porque cada día también se van complejizando, se van requiriendo nuevas tecnologías, y tenemos que tener como parte central en materia de financiamiento cómo poder abordar el problema de los costos. Como dice aquí, cada día es más caro cualquier intervención en materia de salud, entonces tenemos que ver de dónde vamos a sacar el dinero para pagar todo este tipo de intervenciones que tenemos que hacer en materia de salud. Y eso nos remite entonces a los sistemas de salud. ¿Qué es un sistema de salud? Y esto decimos porque este es el panorama de los determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad y del comportamiento de las necesidades y riesgos en materia de salud, que tienen que ver con los riesgos
los daños, entre los daños la morbilidad, la discapacidad y la muerte, y el elemento que responde a las necesidades y expectativas de la población, pues son justamente, como dice Julio Frenk, el elemento la vía o el instrumento de la respuesta social organizada son los sistemas de salud. Entonces, un sistema de salud, pues es, como se mencionan estas definiciones del doctor Frenk, abarca todas las organizaciones e instituciones y recursos que se dedican a producir actividades de salud. De acuerdo con el doctor Frenk, entonces se refiere el sistema de salud al conjunto de elementos o inventario de organizaciones y personas pues, que participan en la producción de servicios y que se encuentran más o menos vinculados o interrelacionados por una función común, que vamos a ver más adelante, las funciones y los objetivos de todo sistema de salud. Y en este conjunto, el todo es más que la suma simple de sus partes. Entonces, esto es algo, pues pareciera no tan novedoso, porque esto se comentó desde el 1992, y la OMS en el año 2000, en su informe de la Organización Mundial de la Salud, dedicado a los sistemas de salud, dice que sistemas de salud son todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud. Esto nos lleva entonces a tener que considerar con una mayor amplitud el concepto de sistema de salud. Cuando le preguntamos a un trabajador de la salud o a un médico, una enfermera o a alguien de la población qué es o qué entiende por sistema de salud, siempre nos van a responder que son las instituciones que prestan servicios de salud. Porque están muy acostumbrados a ver los póster de la Semana Nacional de Salud, que abajo dice Sistema Nacional de Salud y viene el logotipo de la Secretaría de Salud, del Seguro, del ISSSTE, Sedena, Pemex, Marina. Pero esos son los prestadores de servicios de salud. Entonces vamos a ver que el sistema va mucho más allá que eso y tiene que ver con las funciones que desempeña un sistema de salud. Entonces, las funciones de todo sistema de salud, según la Organización Mundial de la Salud, son una función de rectoría, que está reservada para una institución especial, que es la institución cabeza de sector. En este caso, para el caso de México o cualquier país de América Latina, es, en el caso de México, la Secretaría de Salud, o en el resto de los países, el Ministerio de Salud. Es la institución que se debe encargar de la rectoría. Y por eso, el gobierno, a través de los ministerios de salud, tiene que incidir en las otras funciones del sistema de salud, que sería, por un lado, la creación de recursos para la salud o generación de recursos para la salud. Y ahí hablamos del recurso humano o capital humano, entonces tenemos que incidir en la creación de capital humano para la salud. O sea, cómo se producen los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los odontólogos. También tenemos que hablar de la creación de recursos materiales para la salud, y aquí hablamos de infraestructura, mobiliario médico, equipamiento médico, insumos para la salud y medicamentos, que es un recurso fundamental. Y por otro lado está la función del financiamiento, que es la recopilación de los dineros vía pago directo de la población por servicios, o vía la recaudación de impuestos, o vía el pago de una cuota o una proporción del salario para un seguro. De cualquier manera, esas son las vías en las cuales se recauda el dinero para financiar la prestación de servicios. Y la cuarta función es la prestación de servicios, que es, digamos, el enlace entre las tres anteriores y la población. Entonces, la prestación de servicios de salud, que pueden ser de carácter público, social o privado, y la prestación de servicios de salud tiene que ver también con diversas modalidades de servicios de salud, organizados o no. Entonces, cuando hablamos de el subsector o el subsistema de prestación de servicios de salud, tenemos que pensar que tenemos el modelo alopático, representado por la medicina alopática de servicios de salud de las instituciones públicas, sociales y privadas, pero también hay que considerar el modelo tradicional, la medicina tradicional. Además, tenemos que considerar las prácticas alternativas, que son todas esas prácticas que hemos importado de otros países, que no son necesariamente nuestras, como sería la homeopatía, la acupuntura, la auriculoterapia, la imanoterapia, etc. E incluso agregaríamos, de acuerdo con el doctor Eduardo Menéndez, un cuarto subsector ahí o subsistema que se llama la medicina casera o las prácticas hogareñas para resolver los problemas de salud.
Entonces, como pueden ver, entonces, el concepto del sistema de salud va mucho más allá que la simple prestación de servicios de salud de carácter alopático institucional. Tiene que ver, entonces, en prestación de servicios con eso, la medicina tradicional, las prácticas alternativas, con las funciones de financiamiento, la creación de recursos y la rectoría, que es la que se encarga del liderazgo de las instituciones y quien provee, digamos, las necesidades y prioridades a nivel nacional. Y estas 4 funciones pues se ponen en juego, como se ve en este diagrama, para poder generar una calidad de la atención, un mejoramiento en el estado de salud de la población y también contribuir a la protección financiera de la población. Esto es, el sistema de salud tiene que cuidar que nuestras poblaciones no empobrezcan por razones de enfermedad. Y con eso, bueno, pues tiene que ver con los aspectos fundamentalmente del financiamiento, como se ve en este diagrama. Entonces, todo sistema de salud de cualquier país del mundo tiene esos 3 grandes objetivos, ¿no? Calidad de la atención, que implica trato digno y respeto a los derechos de las personas, un mejoramiento en el estado de salud de la población y una protección financiera. De manera que, pues deseamos esta protección financiera evite que la gente gaste o se desangre económicamente por razones de enfermedad. Y eso tiene que ver entonces cómo garantizar pues el dinero o los recursos financieros, los presupuestos para todas estas acciones y todas estas funciones que acabamos de mencionar y que no afecte entonces la parte fundamental de los sistemas, que es la prestación de los servicios de salud. Entonces tiene que conjugarse el financiamiento público, social o privado para garantizar una prestación de servicios que responda a las necesidades de la población y no ponga en riesgo su salud. La Organización Mundial de la Salud entonces dice que los sistemas de salud tienen estos elementos constitutivos, ya entrando en materia de lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, para poder cumplir con los objetivos del sistema de salud, se tienen que poner en juego estos elementos del sistema: la prestación de servicios de salud, la garantía de la dotación suficiente y oportuna de personal sanitario, y hablamos de todo el personal que ustedes conocen, empezando por el núcleo central de la atención a la salud, que es el médico y las enfermeras, pero hay que sumarle odontólogos, químicos, trabajadoras sociales, promotores de salud, educadores en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, otro elemento es la información en salud. La información que se genera a través de los sistemas de información de las diferentes instituciones y que tiene como premisa base que la información se debe generar para la acción. Entonces, tenemos que generar información de los determinantes de la salud, de determinantes sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Información sobre el estado de salud de la población a través de qué riesgos, qué daños, qué problemas de discapacidad y qué problemas de mortalidad tenemos. Y también generar información de los sistemas y de los servicios de salud. ¿Qué servicios generamos? ¿Qué productividad tenemos? ¿Qué eficiencia? ¿Qué eficacia? ¿Qué calidad? Etcétera. Están también los productos médicos y todo lo que se refiere a los insumos. Está el financiamiento, como ya lo he mencionado, y algo fundamental que se puede ver hasta abajo, que sería el liderazgo y la gobernanza. Entonces, es un elemento fundamental para poder conducir un sistema de salud, la existencia de capacidad o competencias de liderazgo que permitan establecer esa gobernabilidad dentro del sistema y permitan definir el rumbo de este sistema para garantizar el acceso, la cobertura, la calidad y la seguridad en la atención y que nos lleve entonces, decimos, al mejoramiento de la salud, a la protección contra riesgos sociales y financieros y también contra riesgos sanitarios y el mejoramiento de la eficiencia para abaratar o disminuir los costos de la atención. Entonces, esta es la arquitectura que dice la Organización Mundial de la Salud de todo sistema de salud, en el cual en el centro del sistema se ponen las personas a quien tenemos que atender, a quien tenemos que proteger, a quien tenemos que servir, y se conjugan de manera
interactuante, digamos, todos los elementos del sistema, ¿no? La gobernanza, el liderazgo y la gobernanza, que sería el elemento central y definitivo para un sistema, y dependiendo de ese liderazgo y esa gobernanza, bueno, será cómo se van a comportar todos los demás elementos del sistema. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, y dependiente de la propia Organización Mundial de la Salud, dice que hay varios, digamos, pilares para poder lograr la salud para todos en toda nuestra población. Y los 4 pilares que propone la OMS son estos. Un primer pilar es la atención primaria a la salud, que no es lo mismo que atención pobre a la salud. La atención primaria a la salud es garantizar que toda la población tenga acceso a un modelo de atención integral que le garantice servicios de carácter preventivo a las comunidades y de carácter curativo a las personas para que resuelva todos y cada una de sus necesidades de salud de acuerdo a ciertas expectativas que tenga la población. El otro elemento es la promoción de la salud, un elemento fundamental, ya que la promoción de la salud pues permite justamente disminuir la carga de enfermedad, ¿no?, sin tener que gastar tantos recursos en materia de carácter curativo, como vamos a ver en una gráfica más adelante. El otro pilar es considerar la salud como un derecho humano y como una responsabilidad del Estado de garantizar este derecho humano. Y tenemos que tener claro cuando hablamos de Estado de qué estamos hablando. Antonio Gramsci dice que podemos entender el Estado en sentido extenso o amplio como la integración por un lado de la sociedad política, que es el gobierno y sus instituciones, y por otro lado la sociedad civil. Entonces, según Gramsci, el Estado lo conforma la sociedad civil y la sociedad política conjuntamente. Si la entendemos así el Estado, y entendemos entonces que la responsabilidad del derecho a la salud es del Estado, entonces es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil. Hay otros que interpretan en sentido lato o restringido al Estado y dicen que el Estado es igual a sociedad política y por lo tanto es el gobierno, ¿no? Entonces, y quien debe garantizar el derecho a la salud es el gobierno. Pero bueno, depende de la orientación y el enfoque que tenga cada uno. Nosotros promovemos que la responsabilidad del ejercicio del derecho a la salud, pues, es del Estado con mayúsculas, como decía Gramsci, el Estado en sentido amplio, una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil. Entonces, ambos tienen que realizar cosas, actividades, acciones para garantizar la salud de la población. Y el cuarto pilar es la extensión de la protección social en salud, que no es otro más que cómo garantizar que contemos con el financiamiento para un esquema de seguridad social, no un seguro médico como lo es el Seguro Popular, que hasta ahorita solo es atención médica, sino un seguro social que incluya todo lo que incluye un seguro social, que seríamos el seguro médico, pero también estaría pago de pensiones, discapacidades, riesgos, apoyos para vivienda, apoyos para asistencia social, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hablar de la extensión de la protección social de salud para que todo mundo en un país tenga seguro social y no una sola parte de la población como ocurre en nuestros países. Estos son los 4 grandes pilares para lograr la salud para todos, y estos 4 grandes pilares descansan sobre una base que es fundamental para lograr esta salud para todos, que sería una política de desarrollo de recursos humanos. O sea, tenemos que generar los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los educadores en salud, los promotores de salud que se requieran de acuerdo a nuestra realidad en materia de salud. La información que ya mencionamos de salud, pero también el conocimiento generado a través de la investigación, una investigación por misión basada pues en las necesidades, las expectativas de la población y en función del comportamiento del proceso de salud, enfermedad, atención que exista para poder generar evidencia científica que nos ayude en la toma de decisiones y también poder identificar las mejores prácticas. Ahora hablamos en materia pues de evidencia de esos 2 elementos. Nuevos conocimientos para mejorar los procesos y las formas de atención y nuevas prácticas que nos lleven a identificar cuáles son las más exitosas.
y dejar el último propósito, el cuarto elemento de la base del éxito de este edificio de salud para todos, que sería la necesidad de que todos los que tengan una responsabilidad dentro de los sistemas de salud y de todas las instituciones públicas, sociales y privadas que hagan investigación, enseñanza o prestación de servicios de salud, todos los que tengan una responsabilidad tengan competencias de liderazgo y de gerencia en salud, que les permita entonces conducir y organizar las unidades de salud, los grupos de trabajo, los trabajadores de la salud, para responder a las necesidades y expectativas de la población. Y esta es la gráfica que les mencionaba. Entonces, si nosotros analizamos el total de gastos en salud y cómo aportan la reducción de muertes, y miren que esta gráfica es de los años 20, es la original, se produjo por allá antes de la Segunda Guerra Mundial, nos muestra entonces que del total de gasto en salud, y aquí están los 4 grandes determinantes según la Organización Mundial de la Salud, los determinantes de la salud y enfermedad, que serían los determinantes biológicos, los determinantes ambientales, los estilos de vida y el sistema de salud. Aquí se plantea como servicios de salud. Bueno, si nosotros gastamos el 90% del total del gasto en salud en servicios de salud, y en servicios fundamentalmente de carácter curativo, y proporción de gasto solamente contribuye a reducir un 11% el total de muertes por todas las causas. Si nosotros gastamos el 1.5% del total del gasto en salud en promover cambios en los estilos de vida, podemos contribuir con una reducción de hasta del 43% de las muertes. Si nosotros gastamos 1.6% del total del gasto en salud en modificar el entorno, el ambiente, pues, modificar el hogar, modificar la vía pública, el ambiente de trabajo, el ambiente escolar, etcétera, nosotros vamos a impactar en un 19% de reducción de muertes. Y si gastamos un 7% del total en desarrollo de la biología humana, ahora actualmente sobre todo gasto en investigación bioquímica, genética y genómica, nosotros podemos contribuir con un abatimiento hasta del 27% de las muertes. Esta gráfica pues la ponemos para seguir insistiendo que es necesario pues redefinir el rumbo de las acciones en materia de servicios de salud. Tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que darle mayor prioridad a las modificaciones de los estilos de vida, mayor prioridad a la modificación del entorno y tratar de pues abaratar o disminuir, no más que abaratar, disminuir el gasto y los costos de atención en aspectos de carácter curativo. Es evidente que al nosotros aumentar el gasto y mejorar los estilos de vida, mejorar los entornos y mejorar la biología humana a través de la genética y la genómica, pues se van a requerir menor proporción o menor porcentaje de servicios de carácter curativo, porque bueno, vamos a disminuir los riesgos y por lo tanto vamos a incidir en disminuir las incidencias y prevalencias de las enfermedades, y de los que están enfermos vamos a contribuir a disminuir sus complicaciones y por lo tanto los gastos que se generan por sobre todo hospitalización y medicamentos. De tal manera entonces que el liderazgo en salud es elemento fundamental, como decimos, para el funcionamiento de los sistemas y elemento fundamental para el éxito en la reducción de la carga de enfermedad y en el mejorar el estado de salud de la población y evitar el empobrecimiento o los altos gastos por causa de enfermedad entre la población. Sin embargo, el problema donde estamos es que varios autores nos dicen que existe una falta de capacidad gerencial en todos los sistemas de salud. Y esta falta de capacidad gerencial es citada con mayor frecuencia como una restricción determinante para el éxito de los servicios de salud y sobre todo para el logro de las metas de desarrollo del milenio, que tenemos un compromiso internacional por ahí
entre ellos abatir la mortalidad infantil, abatir la mortalidad materna, erradicar el paludismo, controlar el dengue, mejorar los esquemas o las coberturas de vacunación, etc. Entonces, decimos, este diagnóstico es fundamental y tenemos algunos testimonios de esto. Por ejemplo, este doctor Abdo Hassan de Egipto, que es un consultor de obstetricia y ginecología, declara que cuando estaba en la Facultad de Medicina pensaba que su trabajo consistía en tratar a la gente que sufría algún padecimiento. Así como nos formaron a todos los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud, un enfoque netamente curativista o curativo. Y menciona que no recibió ninguna capacitación en liderazgo y gerencia en la Facultad de Medicina. Y cuando llega a la práctica y le dan una responsabilidad para dirigir servicios o organizaciones o personas, pues se encuentra en que tiene retos en el área de liderazgo y gerencia que tiene que encarar y para lo cual no fue preparado. Y reconoce que su equipo de trabajo necesita esas aptitudes de liderazgo y gerencia, que él no recibió. Otro, para que no vean que no solamente es en Egipto, ahora de este lado, en América, en Brasil, el doctor Enrique Sá, que fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fortaleza en Brasil, dice que no aprendió nada sobre liderazgo y gerencia mientras estaba en la Facultad de Medicina y lo poco que logró aprender fue sobre administración y además son cosas obsoletas y ya pasadas de moda, no aspectos de carácter moderno para la gerencia y la conducción de las organizaciones. Y refiere que en la Facultad de Medicina existe una noción oculta de que el médico es un líder nato, y es cierto, todo el mundo seguimos con ese viejo discurso de que los líderes natos en las comunidades son el médico, el sacerdote y el maestro, solo por el hecho de que son médico, sacerdote o maestro. Y que dice pues profesional de salud y otros profesionales que no por el hecho de ser médicos, maestros o sacerdotes ya los hace líderes, ¿no? El liderazgo se tiene que formar, se tiene que practicar y se tiene que desarrollar. Y no nos enseñan, como dice él, en medicina, este tipo de elementos. Otro, finalmente, para terminar con los testimonios, otro testimonio de Haití, el doctor Mozart Cherubín, que es fue director médico del Centro Médico Veraca de Haití, ¿no? Dice que no aprendió nada de liderazgo y gerencia cuando era estudiante. Conclusión, el personal de salud pues no recibe la formación ni la capacitación en liderazgo y gerencia que se requieren para la conducción de grupos de trabajo o de instituciones de salud que los lleven al éxito en su gestión y que aporten a la salud de la población y hay una mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud. Estos testimonios pues fueron recabados a través de una encuesta que viene ahí la fuente abajo de la diapositiva. Entonces, ¿qué competencias se requieren para satisfacer las demandas actuales y futuras en materia de salud? ¿Qué competencias requieren los gerentes o los dirigentes en cuestión de liderazgo? Bueno, aquí vamos a ver que los recursos humanos con capacidad de liderazgo podemos dividirlas en 3 órdenes de competencias. Unas competencias de primer orden que se requieren para realizar acciones directas en salud. Ahí necesitamos competencias técnicas y sociales para producir salud, producir servicios con calidad y equidad y poder tener capacitación y desarrollo en todo el personal para estas acciones. Tenemos competencias necesarias de segundo orden para la gestión de carácter intermedio y ahí necesitamos competencias gerenciales, o sea, que sepan diseño organizacional, desarrollo organizacional, que sepan planeación estratégica, táctica y operativa, que conozcan de la cultura organizacional, etcétera, para que puedan y además que sepan pues evaluar los servicios de salud, para que puedan gestionar transformaciones, desarrollar propuestas e innovaciones y poder pues también contratar personal que tenga el perfil que se requiere para las funciones en materia de prestación de servicios de salud. Luego estarían las competencias de tercer orden, que son de carácter ya más estratégico. Y ahí lo que se necesita es apoyos de consultoría, gestión estratégica,
que tiene que ver con el desarrollo de una visión, de una misión, la definición de estrategias, rumbos de acción, poder hablar de cambio organizacional, emprender, planificar, implementar y evaluar el cambio en las organizaciones, rediseñar las organizaciones, buscar nuevas formas de organización y funcionamiento de las organizaciones, que incluyen centros de salud, clínicas, hospitales o hasta secretarías o áreas de las instituciones, una delegación estatal del seguro, del ISSSTE, etcétera, y poder gestionar adecuadamente recursos humanos. Y cuando hablamos de gestionar recursos humanos es planificar qué médicos, qué enfermeras necesitamos, de qué perfil, cuántos que se puedan contratar que no generen desempleo, etcétera. Como pueden ver ustedes, estas competencias de capacidad de liderazgo de tercer orden, segundo orden y primer orden se corresponden con los niveles de gerencia. Hablamos de la gerencia estratégica, la gerencia táctica y la gerencia operativa. O si quieren, como se usa mucho en las instituciones de salud, los altos mandos, los mandos medios y los mandos operativos. Entonces, dependiendo del nivel que ustedes ocupan dentro del sistema de salud de la institución, es el tipo de competencias que habría que desarrollar para poder tener la capacidad de liderazgo. Entonces, pues cuando hablamos de primer orden y de acciones directas de salud, hablamos entonces que desde el médico que está frente a un grupo de usuarios en un centro de salud o en una clínica o en un consultorio de medicina familiar, ese ya es un gerente que debe tener competencias de liderazgo para acciones directas en salud. Y de ahí para arriba, pues vamos a hablar pues de supervisores, de responsables de programas, de coordinadores, de jefes de departamento, de subdirectores, etcétera. Y en la parte estratégica estaríamos hablando de los secretarios estatales de salud, subsecretarios, directores generales, directores de hospitales, jefes de jurisdicciones sanitarias o delegados estatales o regionales de instituciones de seguridad social como el ISSSTE del Seguro Social. Entonces, para poder desarrollar estas competencias de liderazgo, bueno, pues necesitamos desarrollar el liderazgo. ¿Y qué es eso del liderazgo? ¿No? ¿Por qué algunas personas logran influir con tanta fuerza en las demás personas? ¿Cuál es el misterio que rodea a los grandes líderes? Y aquí hay una pregunta que todo el mundo se hace y que contestan también con mucha frecuencia. ¿El líder se hace o el líder nace? Claro, hay una serie de teorías biologistas, ¿no? Como la teoría biologista de la enfermedad, que tiene un enfoque curativista, bueno, que dicen que el líder nace, que ya tiene todo líder tiene ciertos rasgos genéticos o características biológicas y hereditarias que van a hacer que en el futuro, cuando crezca, se desarrolle como un líder. Sin embargo, la contundencia de todos los estudios de gerencia muestran que no es así, que el liderazgo el líder no nace, el líder se hace. Y aquí aprovecho para proponerles que no utilicemos ya ese término frecuente que usamos vamos a identificar al líder natural de una comunidad. Los líderes naturales no existen, solamente existen los líderes sociales. Hasta ahorita no se ha encontrado una raíz, un arbusto, una planta, un árbol o una enredadera que produzca líderes de manera natural. Entonces, hablamos de que nosotros probamos que el liderazgo es un elemento de carácter social y que entonces el líder, debido a las circunstancias en las que se ve rodeado el individuo y la formación y sus diversos atributos de carácter social en materia de conocimientos técnicos, generales, culturales, etcétera, se desarrolla su capacidad de liderazgo. Y lo que todos estos líderes tienen en común, como pueden ver ahí, desde Einstein, Bill Gates, etcétera, el Che Guevara, John Lennon, los que ustedes quieran, tenían en común la permanente inconformidad ante la realidad y la posibilidad de construir una visión hacia el futuro y en base a esa visión y en base a esa inquietud, poder pasar a la acción. Eso es lo que caracteriza a los líderes. Una inconformidad del status quo. Esa inconformidad nos hace construir una visión hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, y luego pasar a la acción, que es pues la organización y la movilización social en torno a él para alcanzar esa visión y resolver esa inconformidad.
Entonces el liderazgo puede definirse como la capacidad entonces de un individuo o también de una organización para proponer, encabezar y sumar a un grupo de personas o a toda la sociedad en la búsqueda o al logro de una meta u objetivo. Es una definición de liderazgo. Y como esa puede haber otras muchas más, ¿no? Y que el liderazgo se logra a través de este tipo de razonamiento y de tener una visión clara de lo que queremos alcanzar, lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Son esos dos elementos fundamentales. Saber qué se necesita, pero también saber qué podemos hacer y enlazar entre la necesidad real o el requerimiento y la posibilidad y poder tomar una decisión para un curso de acción. Lao Tse decía que el peor líder es aquel que es odiado, el líder mediocre es el que busca ser siempre alabado por sus acciones y que el mejor líder es el que no le importa pasar desapercibido de lo que hace, sino más bien lo que le interesa es ver el impacto de sus acciones en beneficio de los demás. Son algunas reflexiones. Y bueno, pues las principales cualidades de un buen líder, y eso debe ser aplicado a salud, por supuesto, es que tenga una visión de futuro fundamental. Y esto le llamamos pensamiento estratégico. El líder siempre está pensando en el futuro, no en el hoy, no en los bomberazos, en resolver lo que se presenta hoy, sino a dónde queremos ir dentro de un año, dentro de 6 años, dentro de 15 años. Dónde queremos estar como personal de salud, a dónde queremos conducir al centro de salud, a mi clínica, a mi delegación estatal de lista de seguro, a mi secretaría de salud, a mi dirección de área. Una visión de futuro que lo lleve a la acción. Que tenga una gran capacidad de trabajo, sin que sea pues también extenuante, ¿no? 8 horas diarias son suficientes para desarrollar la actividad que tenemos que realizar. El mejor líder no es el que se levanta a las 5 de la madrugada y se acuesta a las 2 de la mañana trabajando todo el día, ¿no? Ese es seguramente un líder que tiene deficiencias en la administración del tiempo o que no delega acciones. Entonces, tenemos que tener capacidad de trabajo para hacerlo en el tiempo destinado. Habilidad para la relación humana, por supuesto, porque tenemos que congregar y llamar a la acción a muchas personas en torno del líder, y pues se tiene que relacionar de una manera asertiva, de una manera empática, de una manera positiva con los demás para poderlos agrupar para la acción. Debe tener habilidades políticas, ese es otro elemento. Antes decía, no, yo soy médico, yo soy epidemiólogo, yo soy esto y soy técnico, yo no me meto en política. Mi postura es apolítica. Yo soy apolítico. Bueno, pues los politólogos dicen, cuando tú dices que eres apolítico, estás asumiendo una postura política. Entonces, ahora todos los prestadores de servicios tenemos que hacer política. Viene en el buen término de la palabra, ¿no? O sea, utilizar las relaciones de todo tipo para beneficio de la institución y del servicio, no para beneficio personal. Debemos tener habilidad de negociación con las personas que atendemos, negociación con nuestras autoridades, negociación con autoridades externas de la institución, negociación con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, y sobre todo un dominio personal del comportamiento. Tiene que ser una persona honesta, íntegra, puntual, etcétera, una serie de características que se deben de reunir para que predique con el ejemplo. No puede haber un buen líder el que no predica con el ejemplo. Entonces hablamos de liderazgo por el ejemplo. O sea, tenemos que ser los primeros. Si queremos que nuestros compañeros trabajen, nosotros tenemos que poner la muestra de cómo se trabaja. Si queremos ser puntuales, tenemos que llegar puntuales a nuestras citas, a nuestro trabajo, etcétera. El líder entonces es el responsable, y cuando hablamos de salud, pues, es el responsable de fijar el rumbo de la institución, de la organización o del grupo de trabajo. Pero aparte de decir el rumbo, o sea, hacia dónde vamos, debe establecer el ritmo de trabajo. ¿A qué ritmo tenemos que trabajar, producir los servicios para ir avanzando en ese rumbo, Y también debe determinar el modo en que vamos a trabajar, cómo se van a distribuir las responsabilidades, las funciones, las tareas de una manera equitativa y de una manera realista, ¿no? Y cuando hablo de equitativo, significa que cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo, tenemos que hacer que el equipo, cada uno de los integrantes, aporte lo mejor de sí según sus capacidades y sus competencias. Entonces, porque cuando hablamos de equipos de trabajo es muy común
que el líder les diga, vamos a hacer, por ejemplo, por así decirlo, un protocolo de investigación. Entonces, tú escríbete los objetivos, yo escribo la metodología, tú escríbete el marco teórico y a la hora de pegarlo sale una mezcolanza ahí, ¿no? Ese no es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es que cada quien aporte lo mejor de sí de manera equitativa. Si hay uno que es muy bueno para pensar, pues ese va a ser el de las ideas. Otro seguramente va a ser el que maneja la computadora y es muy bueno para escribir. Otro puede ser el que haga muy buenos diagramas o cuadros estadísticos. El otro puede ser el que acomoda las sillas y todo. Y habrá uno que es el que siempre está contando chistes y los mantiene entretenidos. Y si eso aporta al trabajo, ese es un buen trabajo de equipo. Entonces, cada quien aporte lo mejor de sí según sus capacidades. Y bueno, el liderazgo pues debe garantizar, otorgarle seguridad a la gente del área de trabajo, ser guía hacia dónde queremos ir, debe pues proporcionar y tener sabiduría en base al estudio constante, a la comunicación permanente con el medio y ver qué está ocurriendo alrededor y ejercer adecuadamente el poder que tiene como líder dentro de un grupo. Cuando hablamos de liderazgo podemos hablar de las personas, como ya habíamos mencionado antes, o de las instituciones. O sea, puede haber personas líderes, pero también puede haber instituciones u organizaciones líderes, sobre todo cuando hablamos de un sistema de salud. Entonces hablamos de que existe el liderazgo a nivel personal, hay liderazgo personal o individual, liderazgo grupal o liderazgo a nivel organizacional. Y cuando hablamos de instituciones puede haber liderazgo individual institucional, ¿no? Liderazgo institucional dentro de la institución, un liderazgo sectorial, por ejemplo, ¿quién es el líder del sector salud? Y puede haber hasta liderazgo intersectorial. En el caso de las organizaciones, cuando decimos quién es el líder, digamos, en un área de la institución, ¿no? ¿Cuál es el área que es la líder en las acciones, por ejemplo, en un hospital para acreditar? Pues a veces es medicina interna es la que se caracteriza por su liderazgo. Bueno, pues hablamos de liderazgo individual. Institucional, ¿no? ¿Quién es el líder dentro de la institución? ¿Qué área de la institución? ¿O qué parte de la institución la que asume el liderazgo? Cuando hablamos de liderazgos sectoriales del sector salud, ¿cuál institución es la líder del sector? Y cuando hablamos de intersectorial, estamos hablando de la conjugación de comités, por ejemplo, ahora para la influenza, donde está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el Seguro, etcétera. Entonces, ¿quién asume ese liderazgo? Seguridad Pública, la Procuraduría y demás. Bueno, vamos a decir que las cualidades de las personas, ¿qué es lo que desean las personas ver en sus líderes? Pues quieren que el líder tenga visibilidad, que todo el mundo lo vea como líder, que tenga flexibilidad este líder, que ejerza adecuadamente su autoridad, ¿no? Que le dé asistencia, no que asista a las reuniones, sino que asista a los demás integrantes de la organización, los ayude, los forme, los capacite y los retroalimente. Algunos autores hablan de que existen tres tipos de liderazgo, un liderazgo de carácter autoritario, uno democrático y uno liberal. El autoritario es aquel líder pues que impone las decisiones, no consulta y no discute y se tiene que hacer lo que él diga. Por el otro extremo, el líder liberal es el que casi nunca decide qué se hace, siempre está esperando que los demás le digan, que le hagan recomendaciones y que le digan qué hacer, ¿no? Que se basa más en las reuniones y en lo que le digan sus colaboradores para tomar decisiones. Y el líder democrático es el que consulta, el que discute, pero que finalmente es el que toma la decisión con la participación de todos y con la aprobación de todos. Hay algunos que dicen que ser líder autoritario es malo o que ser líder liberal es malo. Aquí nosotros decimos que no, son estilos diferentes de liderazgo y que ese estilo todos lo tenemos, unos más, otros menos. Algunos tienen rasgos preferentemente democráticos, autoritarios o liberales, y que además nuestros liderados o nuestros colaboradores requieren de cierto tipo de liderazgo también. O sea, no es cierto que toda la gente necesite un líder democrático. Hay gente que necesita un líder autoritario. Hay gente que tiene
la necesidad de que le digan qué hacer y cómo hacerlo. Y que entonces el líder, ahí es donde el líder autoritario tiene un campo de acción muy bueno. Hay otra gente que no, que está tan desarrollada y capacitada y es tan responsable que dice, yo no necesito que nadie me diga qué, que me dejen hacer. Entonces, ese requiere un liderazgo de carácter más liberal, que lo dejen asumir la responsabilidad, tomar decisiones y emprender acciones. ¿Cómo se relacionan fundamentalmente estos liderazgos? Bueno, pues si nosotros consultamos a los subordinados o a los colaboradores, pues regularmente el líder de carácter autoritario a los subordinados les indica, decimos, la decisión simplemente sin consultar, como ya he mencionado, mientras que el líder de carácter liberal permite funcionar con límites, ¿no? Y el democrático estará siempre consultando dentro de sus límites permitidos bajo su control. De tal manera que entonces el liderazgo en salud pues es algo novedoso, no es muy reciente, aunque ya hablamos de líderes en salud de mucho tiempo atrás. Pero miren ustedes, la ciencia de la medicina data de miles de años atrás. La disciplina de las ciencias gerenciales apenas se acaba de incorporar. Podemos decir que la gerencia y el liderazgo se desarrollaron prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y que su incorporación a las áreas y servicios de salud data apenas de los años 80 o 90 del siglo pasado. O sea que la aplicación y el desarrollo del liderazgo y la gerencia en nuestros sistemas de manera planificada, organizada, sistematizada, no tiene más allá de 30 años. Y las ciencias, pues, gerenciales prácticamente todavía en el materia de salud están en la infancia. Hay que seguir desarrollando estos aspectos de liderazgo y gerencia para poder mejorar el desempeño en las instituciones. ¿Qué aporta un buen liderazgo en salud? Tener buenos líderes, ¿qué aporta? Tenemos personal más productivo porque es personal más satisfecho con su trabajo, personal más comprendido en sus necesidades, requerimientos y en sus relaciones. Tenemos, por otro lado, usuarios más satisfechos por los servicios de salud, mayor responsabilidad y resultados más claros en la prestación de servicios, reducción de pérdidas financieras o malgasto de recursos, porque se mejora la eficiencia en el manejo de los recursos, una mayor habilidad para comprender y ejercer influencia sobre la cultura de los servicios de salud, o sea, los líderes no solamente en salud no solamente influyen en los trabajadores o en los colaboradores o en las instituciones, sino también en la población. Y finalmente, pues mejora el reclutamiento, desarrollo y retención de profesionales de salud más acorde con las necesidades que tienen las instituciones de salud. Hablando de liderazgo y cambios en salud, ¿qué es lo que se requiere a cambiar? Y de una manera muy rápida les voy a pasar todas estas. Los líderes actuales y futuros tienen que enfrentar estos retos de cambios en materia de salud. Debemos promover la priorización de acciones de promoción y prevención, como hemos mencionado. Debemos de promover mayor compromiso de los estados sobre la cobertura y acceso a los servicios de salud, que los estados, los gobiernos de los estados den más dinero para salud. Tenemos que promover la formación de redes estatales y regionales de servicios, eliminar esas divisiones de que yo no te atiendo aquí porque tú eres de otro estado, o yo no te atiendo aquí porque eres de otra institución. Promover la población bajo responsabilidad nominada, o sea, atender a toda la población registrada. Eso ya lo tenemos, ya lo estamos haciendo hace años, desde el 80, cuando aparecieron los Días Nacionales de Salud y aprobación del PROVAC, tenemos todos los niños menores de 5 años registrados, sabemos dónde están, dónde viven, qué vacuna les falta, ¿no? Cuál es su nombre, su mamá y todo, y cuando no van a vacunarse los localizamos inmediatamente. Y tenemos un gran éxito en el programa de vacunación. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las embarazadas, con los diabéticos, con los hipertensos? La experiencia la tenemos, la tecnología las tenemos las computadoras, tenemos los software y tenemos el personal suficiente para hacer esta actividad. De manera que tengamos, así como tenemos a los niños registrados para vacunas, tengamos a toda la población bajo nuestra responsabilidad registrada. Que sepamos de cada familia quién es menor de 5 años, quién es la mujer es embarazada, si está o no en planificación familiar, si está embarazada, cuándo le toca ir a control prenatal, si hay algún diabético, cuándo le toca su control, sus diagnósticos, su seguimiento de tratamiento, etc.
Necesitamos mejorar la calidad de los servicios de salud. Hemos avanzado con la cruzada por la calidad y también con el sistema SICalidad. Necesitamos fortalecer y descentralizar los hospitales públicos, avanzar en el seguro universal de salud y mejorar, deseamos, el acceso a los medicamentos. Aquí quiero comentarles que México tiene uno de los cuadros básicos más completos y más amplios de medicamentos en el mundo. Tenemos exceso de medicamentos según mi personal punto de vista. Exceso de medicamentos en los cuadros básicos. Si no, revisen ustedes cuántos medicamentos antipiréticos o analgésicos tenemos. Nada más así rápidamente tenemos paracetamol, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ketorolaco, etcétera, etcétera, etcétera. Exceso. Todavía falta mejorar el cuadro básico. Hay otros que están fuera, es cierto, para el control del asma bronquial, para el control de otro tipo de padecimientos. Los líderes actuales y futuros también tienen que buscar y promover cambios en los sistemas de gestión. Tenemos que consolidar acuerdos de gestión entre la Federación, Estado y los municipios. Los municipios dan mucho dinero, tienen mucho dinero para salud, hay que incorporarlos a los sistemas de salud que aporten. Hay que desarrollar sistemas de información gerencial para tomar decisiones. Un problema grave es que en las instituciones de salud, según nuestros estudios, los tomadores de decisiones no usan la información para tomar decisiones. Se genera información que solo se pasa de nivel para hacer los informes semanales, mensuales o anuales de los servicios. Pero no se analiza y se discute los resultados de esa información para tomar decisiones y mejorar los servicios. Tenemos que seguir promoviendo la gestión por calidad, teniendo líderes y gerentes al frente de los diferentes cargos que reúnan el perfil. Tenemos que regular las tecnologías. Tenemos del dulce de chile y de manzana cuando hablamos de aparatos. Hay hospitales que tienen una incubadora alemana, una incubadora japonesa, una incubadora argentina, etcétera, y a la hora del mantenimiento sale muy caro. Tenemos que regular y además tenemos tecnología obsoleta que hay que actualizar, tenemos que planificar qué tipo de aparatos necesitamos y tenemos que recambiar, etcétera. Necesitamos política de recursos humanos, sobre todo enfocada a promover la formación gerencial de los responsables y tomadores de decisiones, pero también enfocada a que todo trabajador de la salud tenga un plan de carrera. Digamos, cuando un médico entra a una institución, ese médico, ¿cómo va a salir dentro de 30 años si se jubila o dentro de 35 años si se jubile? ¿Qué va a hacer en ese lapso de tiempo? Entonces, va a entrar a trabajar como médico familiar, bueno, pero después queremos que haga un diplomado, que haga una especialidad, que haga una maestría, que haga un doctorado, que se desarrolle en ciertas áreas, se especialice en otras, etcétera, y que además tenga un salario remunerativo y además tenga los estímulos y reconocimientos que merece por su trabajo. Esa es una política de recursos humanos, de tal manera que la población trabajadora en materia de salud esté satisfecha de su quehacer y aporte lo mejor de sí para la institución y el servicio. Y tenemos que seguir promoviendo la participación social en salud, buscando sobre todo el empoderamiento social para desarrollar lo que habíamos mencionado anteriormente, la parte de la responsabilidad que le corresponde a la población en materia de salud. Tenemos que promover la participación de la gente desde los diagnósticos de salud hasta el desarrollo de programas y acciones de salud, sobre todo también haciendo énfasis en el autocuidado y en las acciones que la población debe desarrollar para proteger su salud dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de la escuela o en la vía pública. Entonces tenemos que desarrollar la corresponsabilidad de la sociedad civil en materia de salud. Son de los retos que todo líder tiene que responder. Y bueno, para terminar y ya pasar a la fase de preguntas, quiero comentarles que en el año 2003, ya hace bastante, no tanto tiempo, esto es reciente, estamos hablando de estamos en el 2011, estamos hablando de hace 7 años, se creó una nueva ley de servicios civiles en México que reformó el reclutamiento de los funcionarios civiles para el gobierno. Y esta ley establece que todos los empleados de gobierno, de todas las áreas de gobierno, y por supuesto incluyendo los de los servicios de salud, tanto la Secretaría Federal como los Servicios Estatales de Salud,
deben ser seleccionados y contratados sobre la base de su competencia, como dice ahí, para realizar el trabajo a través de un proceso abierto y transparente. Fíjense, según esta ley, entonces todo funcionario público debe ser electo pues a través de un concurso de oposición, en el cual se analicen sus competencias para ver si reúne el perfil que se requiere para el puesto al que se le está convocando. Y pues todos los puestos deben ser convocados en procesos abiertos y transparentes donde se presenten los candidatos, se analicen pues su trayectoria, se analice su currículum y se elija al mejor para el puesto que se está convocando. Y el perfil contiene, decimos, 4 competencias básicas en todo funcionario. Una visión de servicio público, incluyendo valores éticos, o sea, tiene que tener entonces capacidad de pensamiento estratégico. Competencias de gerencia y liderazgo, vean, ahí no lo subrayé, pero lo subrayamos verbalmente. Competencias de gerencia y liderazgo, o sea, tiene que estar capacitado, por lo menos, o formado en las áreas de gerencia y de liderazgo, y tener competencias técnicas generales, ya como por ejemplo administración, idiomas, manejo de software. Ahora ya no se puede contratar a nadie si no se debe manejar por lo menos un procesador de texto, una hoja de cálculo y un programa para elaborar presentaciones y que sepan manejar el internet, el correo electrónico, etc. Y hasta abajo, finalmente, las competencias técnicas especializadas, o sea, los conocimientos que debe tener, habilidades y destrezas propias de su área profesional. O sea, entonces si hablamos de que vamos a contratar al director de un hospital, este director de hospital debe ser un buen médico, debe tener competencias técnicas especializadas, pero debe tener competencias técnicas generales, debe saber manejar computadoras y demás, hablar inglés, francés, chino, mandarín, lo que ustedes quieran. Debe tener, pero sobre todo competencias de gerencia y liderazgo, para que pueda ser un buen director del hospital. Porque lo que ocurre con frecuencia es que elegimos, cuando vamos a elegir un director de hospital, buscamos al mejor médico, o sea, con las mejores competencias técnicas, ¿no? Al mejor médico internista, al mejor ginecobstetra, al mejor pediatra o al mejor cirujano. Y lo nombramos director del hospital, pero no sabe nada de gerencia y liderazgo. Y entonces perdemos al mejor médico en el servicio y ganamos al peor director, gerente o administrador del hospital. Porque no tiene formación, capacidad o competencia en gerencia y liderazgo. Y eso es muy común. Entonces los puestos deben enfocarse hacia el mejor perfil gerencial, no al mejor especialista o al mejor profesional de la carrera. Esto, pues, es algo que tenemos que tomar en consideración. Y las competencias de gerencia y liderazgo por el sector salud en México establecen, pues, lineamientos estratégicos, ¿no? Tienen que tener capacidad para establecer planes estratégicos, para tomar decisiones, para negociar, para resolver conflictos. Deben de tener capacidad para aplicar principios de calidad a los servicios de salud, desarrollar nuevas propuestas, innovaciones en materia de servicios, que tenga capacidad además, fíjense, para capacitar y liderar a los demás. Se tiene que formar otros líderes. El líder médico forma a otros líderes, o el líder en salud, no necesariamente el médico. Y debe tener capacidad para participar y mejorar en proyectos de investigación aplicada al área de servicios de salud. ¿Cómo medimos qué tanto vamos avanzando en el desarrollo de liderazgo en salud? Pues tenemos que ver, como decimos, esto es reciente, entonces cómo caminamos hacia el futuro. Tenemos que ver en las escuelas de medicina, enfermería y salud pública y todas las demás, si cuentan dentro de su currículum con componentes de gerencia y liderazgo. Entonces hay que ver en la carrera de medicina cuántas horas, en qué semestre les dan clases de gerencia y liderazgo. Si hablamos de medicina, que es, digamos, la población mayoritaria en materia de los sistemas de salud, pues resulta que hay 3 componentes básicas de las carreras, ¿no? El área de básicas, el área de clínicas y el área de salud pública.
Y regularmente el 35% es de básicas, el 50% son clínicas, y ya lleva un 85%, y un 15% son salud pública. Y de ese 15%, a lo máximo que llegan es a darles un curso introductorio de epidemiología y tal vez algo de bioestadística y se acabó, ¿no? Y nos falta todo lo demás, que es la salud pública. Nos falta fundamentalmente educación para la salud, promoción para la salud, y fundamentalmente nos falta gerencia y liderazgo. Entonces tenemos que ver cómo estamos ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Medir qué proporción de los graduados en el área de salud pública tienen posgrados de gerencia y liderazgo en salud. Entonces tenemos que ver cuántos egresados hay con maestría en salud pública, que son o maestría en epidemiología o maestría en sistemas de salud, lo que sea, y de todos esos, cuántos han hecho posgrados en gerencia y liderazgo. Esperaríamos que por lo menos un 15% de todos los posgraduados de maestrías o doctorados fueran de gerencia y liderazgo en salud. Todos los posgraduados en salud, por supuesto. Entonces, si tenemos 100 posgraduados en salud, el 15% deberían ser posgraduados en gerencia y liderazgo. Es otra cosa. No basta con que hagan posgrados en salud pública, porque eso tampoco les garantiza que se desarrollen en gerencia y liderazgo, ¿no? Y también tenemos que ver qué porcentaje de todos los funcionarios de salud tienen capacidades gerenciales y de liderazgo, como decíamos ahí. Entonces, hay que ver, en cada estado, por ejemplo, si hablamos de los servicios estatales de salud, hay un promedio de 60 mandos medios y superiores, entre directores, subdirectores, jefes de departamento. De todos esos 60, ¿cuántos tienen formación en gerencia y liderazgo? Lo ideal es que todos, ahí sí, el 100% de quien ocupe un cargo gerencial debe tener capacitación por lo menos, o sea, un diplomado por lo menos en gerencia y liderazgo, o un posgrado, ¿no? Una maestría en administración de hospitales, una maestría en administración en salud, una maestría en administración de servicios de salud, que incluyen aspectos de gerencia y liderazgo en su currículum. Y finalmente, tendríamos que promover la existencia de una red nacional de líderes y gerentes de servicios de salud en todo el país, que estén entrelazados, que se conjuguen, que realicen actividades académicas, intercambios, promociones, etcétera, y que pueda pues llevar a una relación clara y amplia en materia de liderazgo en salud para aportarle al sistema de salud. Y estamos hablando de todas las instituciones como concepto amplio de sistema de salud. Finalmente, ¿qué líderes buscamos? Como ya se menciona aquí, pues buscamos líderes expertos en proteger la salud, que estén apasionados, que tengan visión de futuro, que comprendan sus implicaciones de su responsabilidad, que busquen mejorar la salud pública, que tengan capacidad para reconocer y adaptarse a los nuevos retos y condiciones de todo tipo, políticas, sociales, epidemiológicas, etcétera, que estén seguros de sí mismos, que sean conscientes de que el liderazgo es imprescindible y que además el liderazgo se puede aprender. Que sean competentes, honorables, fieles, reflexivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una serie de cualidades que como buen líder deben de tener y si no la tienen, la deben de desarrollar. Y que siempre practiquen el buen ejemplo y que sean pues los primeros en todas las acciones y en todas las actividades relacionadas con salud pública, como se menciona en esta gráfica o en esta diapositiva. Se trata pues de lograr este diagramita, por ahí se ve ahí la fuente, de que hagamos las cosas al menor costo, hagamos cada vez mejor las cosas, hagamos las cosas correctamente, pero también hagamos las cosas correctas, que son cosas diferentes. Hacer lo correcto y hacerlo correctamente. Y hacerlas para quienes más las necesitan y hacerlas de forma gradual y persistente para lograr finalmente un impacto pues positivo en materia de salud y en materia institucional. ¿Qué aporta entonces el liderazgo en salud? Ya esta es la última. Pues el liderazgo en salud nos va a aportar
si lo ejercitamos, si lo ponemos en práctica, nos facilita la gestión en salud, nos permite desarrollar mejor el capital social, nos permite elevar la calidad de la atención, nos permite mejorar el estado de salud de la población y finalmente vamos a contribuir a una mayor justicia y equidad social en beneficio de la población, que es a quien nos debemos como trabajadores de la salud y para quienes existimos justamente, para promover, para restablecer o para mantener la salud de la población con respeto a su dignidad, con trato digno y garantizando su protección financiera, para que entonces podamos contribuir a un mejor estado de salud y bienestar en nuestras poblaciones. Hasta aquí sería esta presentación y bueno, pues espero no haberlos apabullado demasiado con la presentación y dejaríamos un tiempo para algunos comentarios o preguntas que ustedes dispongan por parte de cada una de las sedes.